Hola, hola queridos estudiantes, bienvenidos el día de hoy. Hoy traemos para aprender y conocer un poco más sobre el ensayo argumentativo. ¿Qué vamos a ahondar? Vamos a conversar, vamos a hablar sobre la definición, la estructura y el propósito comunicativo. Quien les saluda, la licenciada Denise Herrera. ¿Qué es un ensayo? Es muy habitual en los temas académicos relacionados a ensayos. Entonces, vamos a ver qué es un ensayo. Un ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. Cuando alguien le diga o le pregunte qué es un género didáctico, está relacionado mucho al aprendizaje. ¿Qué es prosa? Prosa es la forma que toma naturalmente el lenguaje para expresar los conceptos. Existen variedades de tipos de ensayo. Tenemos al ensayo crítico, al ensayo literario, al científico, al argumentativo, filosófico, descriptivo, expositivo y biográfico. Cada uno de ellos con diferentes características que en algún momento de su vida a usted le pueden pedir. Es decir, si está en el colegio le pueden pedir un ensayo literario, un expositivo, etc. Y usted tiene que regirse por cada una de las características que lo componen. Ejemplo, un ensayo crítico está relacionado con libros, películas, artículos, opiniones, etc. Un ensayo literario plasma ideas y reflexiones. Un ensayo científico combina el razonamiento científico, en especial con temas de ciencia. El argumentativo relaciona a tipos de trabajos propuestos, por ejemplo, a tesis para convencer al lector sobre una postura. En el filosófico se interpretan temas relacionados a la filosofía, al amor, a las creencias, etc. En el descriptivo existen rasgos de sentimientos, cualidades y características. Aquí es muy explícito el escritor. En el expositivo se aclara un tema que sea complejo y en el biográfico define la vida, obra de una persona. Allí tenemos los tipos de ensayos y sus características. ¿Qué es un ensayo argumentativo? Un ensayo argumentativo usted lo puede realizar con un tema libre, a su elección. El ensayo argumentativo tiene que convencer, persuadir al lector con lo expuesto. Si no, no sirve el ensayo argumentativo. La finalidad tiene que ser que incite al lector a inclinarse a la opinión del autor. Usted tiene que convencer, usted tiene que persuadir sobre su argumento. En el ensayo argumentativo también tiene elementos de un ensayo expositivo. ¿Cuáles son las características? Es argumentar, es defender las ideas que se han expuesto en el ensayo de una forma lógica y ordenada. Recuerde esa estructura. Tiene que ser lógico y ordenado. También explica su posición frente a una determinada problemática o tema. El autor, mediante conceptos coherentes, justifica y muestra sus razones. Usted está defendiendo su ensayo, ¿verdad? Presenta ideas contrarias para demostrar razones y dar fuerza a su argumento, es decir, hace comparaciones con otros escritores, con otros autores sobre el tema determinado. En el ensayo argumentativo es muy importante el punto de vista del autor, sí, también es de carácter académico y por lo general es un tema libre de lo que desee el autor.
Características del ensayo argumentativo. Tiene un lenguaje literario, es decir, un lenguaje culto, donde va a incluir metáforas para validar su tesis. Cabe la subjetividad del emisor, autor. También incluye rigurosidad conceptual, que es una metáfora. A ver, una metáfora es la asociación entre elementos. Ejemplo, el sol es la linterna de la tierra. Está clarito ese ejemplo con esa metáfora. Algo subjetivo es la forma de pensar, lo que usted lleva dentro y lo expresa. En el ensayo argumentativo, el punto de vista es la introducción del ensayo. En el análisis, contrastas las ideas de las ventajas y desventajas. Con los conectores, usted también va agregando nuevas ideas, ejemplo, señalar conclusiones de comparación, de contrastes y finalizar. Tan importantes son los conectores porque enlaza una idea con otra sin generar redundancia también. El uso del formal del lenguaje es inevitable. En ese sentido, el autor utilizará un lenguaje cuidadoso, respetando las reglas gramaticales y sin olvidar la coherencia que tiene que iniciar y tiene que terminar. En la diapositiva anterior hablé de conectores para los ensayos, ¿verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos. Para agregar ideas, usted puede utilizar también asimismo por ende. Para introducir otro tema, usted puede agregar con referencia a, acerca de, sobre. Para explicar causas, por tal motivo, por ello, puesto que. Para indicar el cierre, en último lugar, por último, para concluir. Para ejemplificar, por ejemplo, así como muestra de. Para ordenar, para comenzar, ante todo, por último. Para dar énfasis, ciertamente, en efecto, lo más importante. Para dar detalles, así como, en concreto, para entender mejor. ¿Cuál es el propósito comunicativo del ensayo argumentativo? El propósito comunicativo del ensayo argumentativo es convencer al lector, establecer un tema y reflexionar, generar interés al autor, busca el emisor, informa al lector. No basta con argumentar, debe respaldar con citas, cifras y otras informaciones diciendo siempre de dónde las obtuvo. Refuerce bien esto. La estructura de un ensayo argumentativo tiene 3 pilares: introducción, argumento o desarrollo y conclusión. No puede faltar ni uno de estos 3 elementos, si no, no es un ensayo argumentativo. La introducción, ahí va a explicar de qué trata el ensayo, atrapamos al lector para que siga leyendo, aparte de señalar el tema general. Indicará qué va a argumentar, si está a favor o en contra y por qué. Un tema que usted puede escoger podría ser: ¿el COVID-19 es un virus ficticio o real? En el argumento o desarrollo se presentan en párrafos. Deben ser muy claros y explicar de modo preciso el razonamiento para no perder al lector, es decir, no aburrirlo. En la conclusión, el autor resalta el tema, pero a la luz de un contexto mayor.
mostrando al lector que gracias a su argumentación, la comprensión y la opinión deberían cambiar tras la lectura. La conclusión debe cerrar el tema, no abrir una nueva polémica. ¿Sí? Debe de cerrar el tema, la conclusión, más no abrir otras preguntas, otras hipótesis, otros problemas. Para hacer mi ensayo argumentativo, elijo el tema, me documento, que quiere decir que voy a investigar, realizo esquema, borrador y revisión. Preguntas. El ensayo argumentativo convence, persuade al lector con lo expuesto, sí o no. La finalidad del ensayo argumentativo es incitar al lector a inclinarse a la opinión del autor, sí o no. La finalidad del ensayo argumentativo es establecer un tema y reflexionar sobre él, sí o no y por qué. La conclusión abre temas para generar nueva polémica, sí o no y por qué. Gracias.